Oye, ¿te has preguntado por qué en la escuela estudiamos más la Revolución Francesa que la historia de los mayas? ¿Y por qué clásico siempre significa europeo? Bueno, hoy te hablaré acerca de una idea que lleva 500 años moldeando cómo nos vemos a nosotros mismos, el eurocentrismo, y el cómo se volvió hegemónico en Latinoamérica. Este video es solo el punto de partida. Vamos a ver que el eurocentrismo no es solo admirar Europa, es un sistema que desde la conquista puso a un continente como medida de todo, de lo civilizado, lo racional, lo desarrollado. Veremos cómo esta idea se coló en nuestra educación, en lo que consideramos arte y cómo organizamos países y hasta cómo entendemos el progreso. La llamamos hegemonía porque ya no necesita imponerse, está en el sentido común. Entender esto importa porque cambia las preguntas que nos hacemos. Si siempre nos medimos con reglas ajenas, ¿cuándo vamos a valorar lo propio? Porque un sistema comunitario indígena se ve como atraso y no como forma de política. Este tema no es solo del pasado, define qué futuros nos atrevemos a imaginar hoy en Latinoamérica. No vinimos a cancelar Europa, ni a romantizar lo local. Vinimos a abrir conversación y a hacernos preguntas como ¿qué pasa si dejamos de mirar el continente con ojos prestados? En los siguientes videos vamos a desarmar pieza por pieza lo que significa la hegemonía en el pensamiento. Esto solo es la introducción. La colonización fue un suceso que marcó un antes y un después en el contexto geopolítico. Cristóbal Colón fue el protagonista de este evento. Antes se tenía la concepción geográfica de un océano muy reducido y que sus continentes eran enormes masas de tierras cercanas. Colón quería encontrar una ruta marítima que uniera tanto a Europa como a Asia, y de este modo, después de mucha insistencia, la corona española aceptó. Pero no fue solo por esto, sino por su conflicto con la corona de Portugal. La búsqueda de nuevos territorios fue lo que impulsó a los virreyes a aceptar el viaje. La llegada de Cristóbal Colón a las Bahamas en 1942 marcó un inicio de la exploración y conquista de Europa hacia América, así como del proceso colonizador. Es erróneo decir que aquí fue el descubrimiento de América, puesto que América ya existía, pero fue la idea de que se descubrió lo que le inventó. Como ejemplo, en la película de La Sirenita, ella encuentra un tenedor. El tenedor ya estaba ahí, sin embargo, ella le dio una nueva función, una invención. Entre el siglo XVII y XVIII ocurrió una gran masacre a las culturas indígenas y también se impuso la cultura europea. Esto generó una gran modificación en la estructura social, cultural y demográfica. En el siglo XVIII la desigualdad social estructural estaba presente, con la élite criolla dominante sobre las clases indígenas, afrodescendientes y mestizas, que sentarían las bases para futuros movimientos independistas. En el siglo XIX ocurrieron las luchas de independencia. A partir de 1810, estas culminaron en la separación de América de la corona de Portugal y de la corona española. Ya en el siglo XX se encuentran las repetidas dictaduras, dependencia económica y desigualdades sociales que continuaron después de la independencia, influidas por la estructura colonial aún vigente. La identidad cultural de América es muchas veces amenazada por la estructura colonial y por el eurocentrismo. Es a lo largo de la historia donde sucedieron fenómenos culturales que perpetuaron desigualdades y fomentaron la llegada de este tipo de hegemonía. El eurocentrismo ha operado históricamente como un lente distorsionado que no solo reescribió la cronología de la humanidad, sino que se incrustó en el inconsciente colectivo para dictar lo que se consideraba bello, valioso y exitoso, al situar a Europa y sus derivados culturales en la cumbre de la evolución humana. Este sistema de pensamiento transformó sus rasgos locales en estándares globales e incuestionables. Romper este esquema requiere analizar críticamente cómo su influencia deforma las aspiraciones individuales y colectivas, condicionando la forma en la que las personas habitan sus propios cuerpos y proyectan sus vidas.
En el ámbito de la estética, el eurocentrismo impuso una hegemonía visual que asocia la blancura, las facciones delgadas, el cabello lacio y ciertas proporciones corporales con la pureza, la higiene y la distinción. Este modelo se perpetúa a través de los medios masivos, la publicación y el consumo, forzando a poblaciones diversas a perseguir un ideal inalcanzable. Lo grave de este pensamiento no es solo la exclusión de otras corporalidades, sino el trasfondo que arrastra. Se ha adoctrinado a la sociedad para percibir los rasgos occidentales como sinónimos de civilización y sofisticación, mientras que las características indígenas, afrodescendientes o de otras latitudes se asocian de manera implícita o explícita a lo rústico o lo no deseable. Esta asimetría genera un desgaste identitario profundo, obligando a millones de personas a modificar sus cuerpos o a vivir en una constante insatisfacción por encajar en un molde que no es diseñado para ellas. El desarrollo pleno de un ser humano no debería medirse por su capacidad para imitar al colonizador, sino por la libertad de trazar objetivos propios que resuenen con su realidad, su territorio y su memoria histórica. El éxito, cuando se descolonializa, deja de ser una cumbre estrecha para convertirse en un horizonte diverso donde caben múltiples formas de ser, de pensar y de florecer. El pensamiento eurocentrista en América Latina ha influido profundamente en la manera en que se construye el conocimiento, la educación y las relaciones sociales. Diversos autores latinoamericanos han criticado esta visión por imponer modelos europeos como universales y superiores, relegando los saberes y experiencias propias de los pueblos latinoamericanos. En este sentido, Paulo Freire afirma que la invasión cultural impone la visión del mundo, señalando cómo los sistemas educativos y culturales reproducen estructuras que se relacionan directamente con el eurocentrismo, ya que dicho pensamiento establece parámetros europeos como la única forma válida de comprender la realidad. De igual manera, Eduardo Galeano sostiene que nuestra riqueza siempre ha generado nuestra pobreza, haciendo referencia a la explotación histórica de América Latina por parte de las potencias europeas. Explica que el desarrollo económico de Europa se construyó mediante el saqueo de recursos y la subordinación de países latinoamericanos. Esta crítica permite comprender que el eurocentrismo no solo se manifiesta en el ámbito cultural, sino también en las relaciones económicas y políticas. Por otro lado, Edgardo Lander menciona que la experiencia europea aparece como modelo normativo. Es así que se cuestiona la manera en que las ciencias sociales han privilegiado las perspectivas occidentales, invisibilizando otros conocimientos y formas de comprender el mundo. En consecuencia, el eurocentrismo ha limitado la valoración de las identidades y los saberes latinoamericanos. Para concluir nuestro video de este tema, podemos llegar a una conclusión que el pensamiento eurocentrista ha traído muchas cosas a nuestro pensar y a nuestro modo de vivir. Pero sin en cambio tenemos que tener en cuenta que ese idealismo europeo debe de ser desarraigado de nosotros, porque hasta cierto punto tenemos ideas y pensamientos europeos que hasta cierto nivel han influido mucho en nuestra historia, en nuestra sociedad y como personas. Debemos de pensar más en nuestros antepasados, debemos pensar más en nuestras raíces originarias de aquí, América, Sudamérica, Centroamérica más que todo, y quitar esas hegemonías a lo mejor que tenemos dentro de nuestra sociedad sobre pensamientos que son de otro pueblo o de otras creencias y solo basarnos en los de nosotros. Podemos tener esa evolución, podemos tener ese nuevo pensar, ese nuevo renacer y poder así hacer una comunidad diferente, poder tener una sociedad que tenga un objetivo principal más arraigado a nuestras raíces y a nuestros antepasados. Aunque la hegemonía eurocéntrica ha sido muy pegada hacia nuestra forma de vivir y nuestra forma de ver el mundo, no nos podemos desarraigar a lo mejor del todo, pero podemos tener un nuevo punto de vista o un nuevo parecer hacia nuevas ideologías y un nuevo mundo en el que podamos tener también una manera de sobresalir, pero siendo nosotros mismos a través de las enseñanzas de nuestros antepasados
y no de una forma europea, que hemos hablado en esta recapitulación que han hecho nuestros compañeros y los demás equipos también. Y con eso concluimos este trabajo. Bye. Ya, nada más.